Muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre lo que más importa a nuestro país. La agenda número 1, pero no solo la agenda número 1, la agenda número 2, número 3, número 4 y número 5. Estamos hablando de la educación. Hay una conciencia plena en todas las clases de nuestro país en que esto debe ser nuestra primera, nuestra segunda hasta la quinta preocupación. El resto vienen a partir del sexto lugar. Eso de importante es la educación en nuestro país. Están con nosotros, van a estar con nosotros los dos viceministros del Ministerio de Educación, Nancy Ovelar, que es viceministra de Educación Primaria. Básica. Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí. Y Robert Cano es viceministro para Educación Superior. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches y también un saludo a la audiencia. Bueno, señores, ya le dije antes de empezar el programa, quiero que me digan qué revolucionario tienen entre manos para implementar cuando el próximo 15 de agosto se conviertan en viceministros del Ministerio. A ver. No sé, bueno, empiezo yo. Sí, por favor. Bueno, nosotros básicamente, Germán, personalmente tengo 30 años en la tarea educativa. Me recibí y pasé por todos los niveles un poco de la educación. Estudiamos qué es lo que pasa, por qué los resultados que tenemos hoy. Y la clave es el maestro. Ese maestro que hoy está desmotivado, casi no sé, en donde casi tenemos que reencontrarle con su ser docente. Ese maestro que tiene que hacer 5 cosas o 6 de sus actividades, de las cuales solo el trabajo de aula es el que se remunera. Y ese maestro que asumió un desafío de una reforma ambiciosa, pero sin tener todas las herramientas él, para enseñar y para lograr el resultado que se pretendía en la reforma. Nosotros en 24 años de reforma se gastaron algo así como 190 millones de dólares. Hacemos la comparación en términos de recursos con los que se cuenta a partir del 2012 para acá, con el FEI y todo lo que se logró blindar con el fondo fiduciario, y ya tenemos ejecutado algo así como 400 millones de dólares. En 6 años. 6 años. Y los resultados nos siguen preocupando. ¿Y por qué no funcionan los resultados, Nancy? ¿Qué pasa? Pasa que en todo este tiempo, justamente yo hoy, en la reunión que tuvimos con el FEI, por eso se hizo el relevo con la nueva. El factor clave es el docente, y en todo este tiempo lo que se hizo es construir un monstruoso ministerio centralizado, alejado de la escuela. El docente está solo. Ese es ese es mi discurso desde que empezamos a diseñar qué es lo que vamos a ofrecer al docente. ¿Pero por qué está solo? ¿Por qué no recibe las orientaciones concretas para lidiar día a día con su tarea pedagógica? No tiene el apoyo. Se diseñaron planes de capacitación en donde se les pone a todos en un tinglado, y el tema, en lugar de ser un tema específico, de una didáctica específica que él está necesitando, porque el SNEPE dice que él no enseña factoreo porque no domina ese contenido. Sin embargo, se les reúne y se les capacita en cuestiones generales. Temas generales como la importancia de la didáctica. El docente necesita un apoyo concreto, y ahí vamos a apuntar nosotros. Robert mostraba en otros programas los planes de antes, los planeamientos del 58, y no queremos que piensen que nosotros vamos a volver a eso. Nosotros lo que planteamos hoy es un ministerio
que lidere la implementación del currículum, o sea, que sepa muy bien qué es lo que los niños tienen que aprender en cada tramo del sistema educativo, y que con esa claridad y los especialistas pueda producir materiales que permitan al docente enfrentar y variar su práctica y su propuesta didáctica en el día a día, en el minuto a minuto. Yo soy una maestra de la Reforma y recuerdo que nosotros teníamos planeamientos analíticos. El planeamiento es probablemente el instrumento más importante en la tarea del maestro, porque es un trabajo de inteligencia. Te permite anticipar lo que va a ocurrir y te permite garantizar que exista aprendizaje sobre el tema que vos vas a desarrollar. Una maestra que estuvo 10 años enseñando segundo grado, de repente le mudan al sexto grado y se pierden muchos contenidos. Necesita estudiar, necesita planificar, necesita ese ABC de su tarea diaria. Y si no tiene eso, se resiente o sea, directamente no enseñan lo que nosotros comprobamos con los resultados, que los docentes directamente no enseñan los contenidos en los que no están seguros o no dominan. O sea que en principio entonces, Nancy, tendríamos que enseñarles primero a los que enseñan. Por supuesto, de eso se trata. Los docentes son el centro de yo no sé si llamarle revolución, pero es un aterrizaje a la realidad. Una realidad que nos muestra y nos sistemáticamente todas las mediciones nos van mostrando. Ahora con el estudio que se hizo de manera censal, o sea, escuela por escuela, nosotros tenemos hoy exactamente, en cada escuela sabemos cuánto aprenden los niños y qué y cómo, en cada área. Entonces, con esa información, lo primero que vamos a hacer es, para involucrar a la inteligencia que sabemos que hay en el país, porque sabemos que hay docentes buenísimos. Hay un 10% que sí hace bien la tarea, que sí se prepara, que sí tiene otra experiencia educativa y uno puede notar eso. Nosotros queremos visibilizar esas experiencias y vamos a hacer un concurso que vamos a llamar el Mejor Plan, en donde vamos a desafiar a los especialistas de todo el país a realizar planeamientos de esos contenidos que nos muestra el SNEP, que no es fácil para el maestro común desarrollar. O sea, un concurso que genera un contenido a ser utilizado por los maestros mismos. Por los maestros mismos. Y ese concurso es literal. Ese concurso. O sea, un concurso. Un concurso, con la matriz del plan, con reglas claras. El que gana, vamos a meter la planificación del que gana. Vamos a suponer, Robert Cano es profesor de matemática del 7º grado. Y en la lista de contenidos hay un contenido que a él le gusta, que él se siente con dominio de ese tema. Entonces él va a desarrollar una planificación de ese contenido y va a concursar. Va a enviar, vamos a tener un equipo, vamos a armar equipos de especialistas en los departamentos, porque eso es clave, porque eso además existe. Equipos de especialistas en los departamentos, equipos de especialistas a nivel central, se va a pasar por un tamiz y se va a valorar ese trabajo de inteligencia que hizo ese profesor de matemáticas, y si cumple con todos los indicadores de calidad, se incluye en el planeamiento que vamos a entregar después a los docentes. Con un premio eso, ¿no? Sí. Queremos premiar los mejores planes. Eso ¿En dinero? No. Queremos premiar con, puede ser becas, puede ser alguna notebook con conectividad, Pero algo incentivos que premien, o sea, valoren ese esfuerzo, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, como es todo el currículum en el que se tiene que desarrollar, vamos a armar equipos de especialistas que estén trabajando y somos un poco ambiciosos. Queremos empezar el 2019 tenemos 6 meses para trabajar en los planeamientos.
Confiamos en los especialistas que sabemos que existen. O sea, en 5 meses van a hacer todo eso. Queremos hacer todo eso. Queremos movilizar a toda la inteligencia que sí existe en el magisterio para que ese saber se democratice y sea útil para todos, sobre todo para aquellos maestros, porque además nosotros tenemos que contextualizar el desarrollo de los contenidos educativos. Por ejemplo, tenemos problemas de comprensión lectora. Yo participé, he visto unas clases en videoclases, hicimos una investigación con fondos del CONACYT, donde los profesores de comunicación de 6º grado se dejaban filmar como un elemento de autoevaluación. Una especie de cámara oculta. No, una cámara... No, pero una especie de cámara oculta, naturalmente ella desarrollaba su clase. Naturalmente, donde ella desarrolla su clase, pero después se le entrega ese video y con algunas pautas para mirar críticamente su propio desempeño, ella observa ese video y es notable ver cómo los maestros reaccionan, ¿verdad? Y a veces ellos mismos se dan cuenta de los vacíos, de los errores que cometen, y ese es un método fantástico para devolverle al maestro la información de su desempeño. Eso es importante. ¿Qué hace hoy? ¿Cómo funciona el sistema? El niño va a la escuela y al terminar el ciclo educativo recibe su libreta, ¿verdad? En esa libreta el maestro le dice, pasaste, o sea, te aplazaste en esto y en esto. La familia hace lo que puede, ¿verdad? Para que ese niño supere ese problema. En el siguiente nivel del sistema, el MEC no hace eso con el docente, y debería. O sea, el docente no tiene libreta. El docente no tiene libreta, y o sea, nosotros lo primero que queremos hacer también en estos 6 meses, mientras trabajamos en la planificación, es que ese sistema que midió de manera censal el aprendizaje de los chicos de 3º, 6º y 9º grado y 3º de la media, que eso llegue a las escuelas, que eso vuelva a las escuelas. Cada escuela tiene que recibir el resultado del logro de sus alumnos. ¿Para qué? Para que sean conscientes los docentes de la falencia y de los puntos flojos. Eso es construir el sentido de la capacitación. Yo no puedo ayudarte a vos a mejorar si no te estoy señalando qué cosas. Bueno, ese es un proceso que hay que hacer, que no se ha hecho. Entonces, son 2 cosas. Por un lado, construir el sentido de la capacitación, haciéndole el feedback, la devolución al docente de su propio desempeño a través del rendimiento de sus alumnos. Ese es un modo. Hay una evaluación que se hace de manera formal en donde el director le evalúa al docente y eso existe. Pero esa devolución de los resultados que se publican aquí en el nivel central y que a veces vemos en titulares catastróficos, eso así masificado no le sirve al docente individualmente porque se diluye la responsabilidad, Germán. Si yo, Nancy Ovelar, profesora del Colegio de Enseñanza Media Diversificada de Fernando de la Mora, profesora de lengua, recibo el resultado de mis estudiantes, voy a entender qué tipo de capacidades tengo que insistir para desarrollar. Y eso se tiene que hacer. Claro, es una calificación a la maestra. Tengo que recibir eso. Una calificación a la maestra. Sí, entonces, por un lado, construir el sentido de la capacitación haciéndote una devolución de tu desempeño a través del resultado de tus alumnos, y por otro lado, la expectativa de recibir ese apoyo. Eso es masivo, no es muestrario. Eso es masivo. El apoyo de planeamiento va a ser a todos. No va a ser por muestras. No. Eso tiene que ser a todos. Roberto, ¿y vos qué planes tenés para la educación superior? Ella tocó el punto neurálgico, el central,
que más allá de la tecnología, más allá de la infraestructura, explica los resultados, el desempeño del docente. Y en educación superior tenemos el gran desafío de, primero, dar una formación continua a lo que comentaba la viceministra Nancy, de dar ese apoyo concreto a lo que ella en su momento va a desarrollar. Nosotros también vamos a apoyar desde el Viceministerio de Educación Superior y Ciencias la elaboración de estos materiales, porque no son materiales simplemente, por así decirlo, escritos. Va a haber un fuerte apoyo audiovisual también. Sí. O sea, vamos a llevar tecnología a las aulas, de modo tal a que una clase específica, un contenido específico, también cuente con un apoyo de forma video, audio o imágenes. Convengamos que los niños que hoy día están en aula tienen características muy diferentes a las que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad? No, hace 10 años. Sí, fíjate cómo es. Son nativos digitales, se aburren con facilidad y tienen una capacidad increíble de aprender. Entonces, queremos sintonizar también la práctica docente con esta combinación del contenido concreto más un apoyo de recursos audiovisuales para de vuelta hacer que la clase sea por lo menos en sintonía con las características de los niños que hoy tenemos acá, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer por un lado. Eso es una medida, llamémosle paliativa. Pero lo más importante para nosotros tiene que ver con un problema que muy poca gente conoce, pero es una amenaza al futuro. Y quiero explicar un poquito brevemente cuál es el origen de esa amenaza, pero también puede ser oportunidad. En los inicios de la reforma, allá por el 90, 94, cuando se expandió la cobertura a nivel país y comenzamos a inaugurar escuelas y más aulas, ¿se encuentra? Esa época. Sí, sí. Esa época también acompañó una expansión en la cantidad de docentes que ingresaban al sistema. Sí, porque por cada aula que vos ponías necesitabas un maestro en la educación primaria. Y por cada aula que habilitabas en secundaria necesitabas un pool de maestros que enseñaban ahí distintas asignaturas, ¿no? Tal el caso, la conclusión de eso fue que en apenas 12, 13 años ingresaron 43.000 maestros al sistema. ¿Así? Y bueno, esa dinámica de ingreso masivo de maestros comienza a replicarse, pero en salida ahora. El ejercicio promedio, la duración promedio de ejercicio del maestro son unos 25 años de servicio en aula. Ahora están saliendo. Sí, entre 1992 y 2017 han pasado 25 años. Entonces, en la misma medida que han ingresado esos 43.000 en los próximos 12, 13 años, vamos a tener 43.000 docentes que van a adquirir derechos jubilatorios. ¿Se entiende? Entonces, por esa situación, estamos ante un doble desafío. Primero, los que van a ingresar, el semillero, los futuros maestros, tienen que tener ya características diferentes, porque vamos a tener un maestro de un perfil diferente al maestro que fue formado 25 años atrás. El maestro hoy, que va a entrar el próximo año en algún instituto de formación docente, es un millennial. ¿Cuánto va a tener? ¿20 años, 19 años va a tener? Sí, es un millennial. Ya es un millennial. Entonces ya es un maestro que tiene que ser... Lo que nació a partir del 90 ya son millennials, ¿cierto? Lo que pasaba la mayoría a partir de la transición del año. Los que tienen entre 25 y 27 años para abajo. Sí, exactamente. Después tienen centennials en aula, Exacto. lo que nació ya este siglo. Imagínense la ventaja que tenemos de poder ya tener en aulas, en los institutos de formación de maestros, a estudiantes que ya son nativos digitales. Hay que abandonar esa vieja práctica. Ahí te interrumpí, discúlpame, Roberto, te interrumpo porque voy a hablar de algo del cual yo estoy enamorado. Yo mismo estoy enamorado de mi idea, ¿verdad? Sí, escuchemos. En Paraguay hay 1,5 millones más o menos de estudiantes, cifras más, cifras menos, entre escuela pública y privada. Sí. En China en este momento por 10 o 12 dólares se consigue una tablet de última generación. De esos 1,5 millones, por lo menos 1 millón han de tener un teléfono inteligente. Hoy se consigue de 300.000 guaraníes un teléfono inteligente, 400.000 guaraníes un buen teléfono inteligente. Hay como 4 millones de smartphones en Paraguay. Sí, más de 5 millones de smartphones en Paraguay. En Paraguay, sí, más de 5 millones hay. O sea que estos mitaíos, estos jóvenes, manejan la tecnología de un teléfono celular, que es exactamente la tecnología de un iPad o de un iPhone o lo que sea. En ese aparatito entran miles de veces la biblioteca de Alejandría. Miles de veces. No una, ni 10, ni 100. Entonces, podría correr una iniciativa que el gobierno paraguayo compre 1,5 millones de tablets en China en forma directa a una fábrica china. Eso saldría unos 15, 17 millones de dólares y reparta uno a cada uno con los maestros. A los maestros, primero.
A los maestros primero. Acordate que nosotros tenemos una brecha, por eso que señalaba Robert. Sí. Los maestros que están hoy en aula, yo hablaba con uno de los compañeros sindicalistas y le digo, el problema guasube de Chabalaña Jaracuera, le digo. Estábamos en una oficina, me dice, apea, me dice, por la computadora. Hay un gran número de docentes que le teme a... ¿Y qué podemos hacer? Le digo yo. Y tienen que capacitarse, tenemos que incentivarlos a perder el miedo. Entonces yo le cuento una experiencia del Colegio Internacional del año 96, más o menos, cuando yo enseñaba primer grado. Y le digo, nosotros terminábamos nuestra jornada y nos quedábamos 1 hora y media a seguir a hacer informática. WordPerfect, DOS, sí, todo ese sistema. 4Pro se llamaba. 4Pro. Y además teníamos algunos pequeños software para enseñar a sumar, a restar, a unir, a formar palabras, que eran súper sencillos. Entonces yo, maestra de primer grado, después de 3 meses de hacer ese curso, 1 vez a la semana llevaba a mis niños a la sala de informática donde resolvíamos problemitas, uníamos palabras, hacíamos cuentitos, o sea, y eso ya por el año 96. Por supuesto en un colegio privado que tenía los medios de... ¿Y qué hacía el colegio? Y el colegio nos pagaba como si fueran horas extras por estudiar esas horas que nos quedábamos fuera del horario de trabajo a hacer. Entonces yo comparto esto con el compañero y me dice, a lo mejor ni siquiera hace falta pagarles. Nosotros tenemos un acuerdo de mejora salarial. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que podemos plantear es, cosa que a mí me parece así genuinamente potente, ¿verdad? Es que para cada docente que tenga dificultades con la tecnología, la informática, pongamos como condición al acceso del aumento salarial una prueba de suficiencia que le obligue a él, que le empuje, que le impulse a él a buscar capacitarse, y para eso queremos poner, por ejemplo, en los institutos de formación docente, laboratorios, que tengan en su comunidad, que sepan que hay que en el Instituto de Formación Docente hay un laboratorio donde pueden ir a tomar los cursos de 3 meses. En 3 meses uno se aprende a relacionarse con la tecnología. Eso es por un lado. O sea, y eso se puede hacer perfectamente. Eso podemos hacer con la tecnología, eso podemos hacer con la lectura. Nosotros tenemos un desafío tremendo, Germán, porque la lectura nosotros necesitamos maestros cultos, y la puerta de acceso a la cultura es la lectura. Nuestros maestros no conocen a nuestra literatura nacional es riquísima. Yo hablaba con Vidalia Sánchez de Servilibro y de la Capelle el otro día, y le dije, yo sueño con que el maestro paraguayo conozca todos los cuentos de todos nuestros autores, de Mario Valle y Mora, de Barreiro Sayer, de Dirma Pardo, o sea, tenemos una lista enorme, y esas obras están contextualizadas. Entonces, a mí me produce no sé qué cuando veo un video donde una maestra de allá de Caguazú le enseña a su alumno una lectura de la cebra y el burro. Y el burro le compara a la cebra con un presidiario. Obviamente que la comprensión lectora va a ser más difícil, incluyendo el tema de nuestra condición bilingüe, porque en Paraguay no existen los presidiarios. Eso se puede explicar, o sea, es algo que está más allá de las fronteras, pero dificulta. Si yo uso un texto que me habla de los animales propios que tenemos aquí, una lectura contextualizada es mucho más potente y facilita la comprensión.
Entonces, todo ese tipo de cosas queremos hacer con el planeamiento, todo ese tipo de cosas queremos... Pero entonces, sobre el tema de la tablet, Sí. primero hay que darle a los docentes. Sí, a los docentes. A los docentes. O Tenemos sea la- que necesitamos comprar tablet para los 60.000 tablets. Sí, Sí. y también no es tan sencillo, mi querido Germán, ese proceso, ¿verdad? Porque imagínate que no es solamente comprar. Yo te puedo asegurar que al día siguiente de haber comprado y de haber entregado la última tablet, vas a tener 40 o 50 que se rompieron por alguna razón. Se le cayó lo mate encima, muchas cosas. Se entiende que la logística de gestionar esa cantidad de tablets es enorme y sus costos operativos pueden superar por lejos la inversión. Sí. Eso, mucho ojo con eso, porque el MEC... Pero en rigor lo que le está regalando es un teléfono celular está grande. bien, correcto, pero finalmente, encima, vos sos maestro, Sí. derramaste tu mate y se quemó tu tablet. Pero al celular no se le derrama No, el ya, mate. pero va a pasar, Pero se te cae. va a pasar. El celular se cae en el... ¿Qué es el Ministerio hoy día? El Ministerio es la mayor constructora del Paraguay. El Ministerio es la librería más grande del Paraguay. El Ministerio es, entre todo, es el comedor más grande del Paraguay. ¿Su misión cuál es, Germán? ¿Cuál es su misión? Y va a ser ahora el servicio de helpdesk más grande del Paraguay, de reparación de celulares más grande del Paraguay. Mucho ojo con esas cuestiones así masivas, con todo respeto te digo, ¿verdad? Pero no quiero tampoco pinchar de globo con tu idea que está enamorado. Pero es una cuestión que hay que analizarla. Es seductora la idea, fantástica, ¿verdad? Fantástica. Pero tenemos que ver qué conlleva eso. Porque hay que reconocer, a los dos les digo, hay que reconocer que hoy los MITAI, en cualquier momento, cuando dudan algo o cuando no conocen algo, Sí. se van a YouTube. Sí, sí. La otra vez, por ejemplo, yo le hago a mi hijo, se va a trabajar con corbata, entonces le hago el nudo. Y la otra vez salí, no sé qué, él se olvidó de pedirme, y no, o sea, busco en YouTube cómo se hace el nudo. Sí. Entonces, vengo yo más tarde a casa después del programa y le digo, mi hijo, ¿quién te hizo el nudo? Y yo me dice, ¿y si sabía para qué me pedías? No, vi en YouTube cómo se hace, me dijo. Y eso se replica en todos los aspectos de la vida. Tal cual. Entonces, esa es la educación que ellos están buscando a sí mismos. Sí. Entonces, démosle Esa a lo que ellos están autonomía. acostumbrados, a lo que ellos se disfrutan. Hoy es todo audiovisual. Esa biblioteca inerte de los libros, uno al lado de otro, es lastimosamente cosa del pasado. Por eso, Germán, Por por eso. eso van a aparecer esos materiales audiovisuales en... Nosotros Va a vamos haber un recurrir. equipamiento que va a reproducir la reproducción de imágenes, videos y Sin audio en necesidad cada de sala. conectividad, que tenemos problemas de conectividad. En el 2013, cuando asume el gobierno, yo le pregunto, yo ya estaba preocupada por el tema del programa que se entrega a los maestros, porque yo ya sabía que hace rato que el maestro perdió la referencia con el currículum, que sus materiales son las páginas escolares, los libros de las editoriales, o sea, entonces le digo en una reunión recuerdo que Marta y su equipo, digo, hay que entregarle programa a los docentes. Y una persona me responde, eso está en la web. Y me frustré un poco porque yo sé cómo funciona la web, que vos te vas a 50 kilómetros de acá y no hay por web, Muy poco. Germán. No hay señal. O sea, La Hay propuesta, cada vez más, pero falta la muchísimo. propuesta, falta la muchísimo. propuesta, Entonces Germán, nosotros es- tenemos que, por encima de esa limitación, o sea, teniendo en cuenta esa limitación con la conectividad, entregar esto que no requiere conectividad, Claro. pero que es igualmente usar la tecnología, que es al planeamiento de una clase de ciencias del sistema solar, ¿verdad, Robert? Con todo lo que se le indica ahí al docente, un video del sistema solar, que no es lo mismo que dibujar con la tiza los planetas y el sol cuando vos podés ver qué sé yo, un capítulo de Cosmos, por sí, ejemplo. es que si hoy lo haces así, ya el chico se aburre, ¿o no? Sí. Claro, entonces es adaptarnos hoy urgentemente a las características de los estudiantes. Y en eso vamos a trabajar en conjunto. Sí. Formación docente y la formación básica. Y es asumir que el docente que está hoy necesita de ese apoyo concreto y necesita alfabetización digital. Sí. Ahora, volviendo un poco a la segunda misión importante de lo que sería el desafío. Me acordaste justo en el desafío, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos la ventaja de que los futuros maestros ya van a ser nativos digitales, ya van a estar familiarizados con esta cuestión tecnológica, porque todos van a ser, tienen esa característica. Entonces, el desafío está en revolucionar, en el buen sentido, los institutos de formación docente, con una formación ya acorde a las características del estudiante que va a estar en aula. Porque hoy día convengamos que la formación sigue siendo tradicional. Es una pérdida de oportunidades
seguir formando con esquemas ya del siglo pasado a estudiantes que ya van a estar preparándose y con capacidades de este presente siglo. Entonces, y el desafío es perfectamente alcanzable en corto plazo también. Porque no estamos hablando, como en el caso de la escuela básica o de la educación básica, de 7.000 instituciones. Estamos hablando de menos de 100, ¿verdad? Oficiales son 41, ¿verdad? Pero hay unas cuantas privadas también. Entonces, creo que con urgencia debemos hacer esa revolución en los institutos de formación docente, y hablamos bien, el semillero en el cual se va a gestar la futura generación de maestros, ese reemplazo que va a sustituir a estos 43.000 que van a salir, va a salir de ahí, y los maestros tienen que ser diferentes. Si el maestro tiene limitaciones en el conocimiento disciplinar, porque ocurre, el futuro estudiante de los IFDs va a llegar al IFD con problemas de comprensión lectora, va a llegar al IFD con problemas de razonamiento, de pensamiento lógico, ¿se entiende? Ahí, en ese momento, tenemos que darle fuerte formación y compensar en esos 4 años que van a estar con nosotros todas esas falencias. O sea, lo que me dice hace unos días, el lunes creo que fue, me dice el decano de la Facultad de Medicina, me dijo, ¿por qué solamente nosotros tenemos que salir a hacer una pasantía de 3 meses por el interior? ¿Por qué los docentes? ¿Por qué no los estudiantes de Politécnica, de Ingeniería, de Informática, no se van por lo menos 2 meses y organizan cursos para los docentes, para enseñarles lo que significa la era digital? Claro. Vos estás anticipando también otra de las acciones que se van a tomar, ¿verdad? Esta gestión, y eso ya lo habíamos hablado con el ministro, va a ser una gestión abierta. El MEC históricamente ha tenido una postura un poquito o cerrada o no ha podido capitalizar el aporte del resto de las instancias. Hay mucha gente que quiere apoyar a la educación. Hay empresas, hay instituciones, hay universidades que quieren apoyar a la educación. Es más, los IFDs, los Institutos de Formación Docente, van a estar abiertos al apoyo de las universidades. ¿Se entiende? O sea, en ese proceso... Pero estar abierto a que la universidad apoyan por iniciativa propia. No. O que estén obligados a hacerlo. Va a ser difícil obligarlos. ¿Por qué no? A las universidades. A los estudiantes de medicina se les obliga a irse a hacer la residencia en el interior. Pero esa es no vas a cubrir todo lo que querés con esa cuestión hasta voluntaria, ¿verdad? ¿Se entiende? Acá estamos hablando de un desafío de escala enorme, que incluso rebasa nuestra dimensión citadina, disculpa que lo diga así. Sí. Acá hay 7.500 escuelas. Sí. Hoy no vas a poder llegar, por ejemplo, a una escuela allá en Ñembucú, en Cachiveo para llegar. Sí. Y un estudiante no se va a ir en Cachiveo a llegar allá. ¿Se entiende? Sí. Ese es el desafío de la educación. El sistema educativo tiene tanta capilaridad que de repente rebasa nuestra dimensión de dificultades. Entonces, por esa razón es que estamos considerando abrirnos a todos los actores, no solamente las universidades. Un montón de actores también pueden hacer parte de este proceso. Pero concretamente los IFD, que es un desafío pequeño en dimensión territorial, ¿verdad? Sí. Comparado con la educación básica. Ahí no hay excusas. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Bueno. Breve pausa y volvemos hablando de lo importante número 1, número 2 y número 3. Vamos a trazar hasta 3. El resto empieza en 4. Pausa y volvemos. Sí, te escuchamos. ¿Estamos ahí? Sí, estamos en el Bueno, está bien. No es por abrir el paraguas ni nada, pero tenemos que decir las cosas como son. Este es un país que tiene deudas históricas también con la primera infancia. Hay que hacer una abogacía fuerte. Un país que tiene el 40% de todos sus nacimientos que sean en hogares en situación de pobreza. Es un país que tiene a casi la mitad de sus futuros estudiantes ingresando al sistema en mucha desventaja. Desventaja porque son niños que están con riesgo de desnutrición, pobremente estimulados, con poca atención en salud, y todo eso repercute en el futuro educativo. Entonces hay que entender también eso, que nosotros en educación, como bien lo dice Nancy, somos como el receptáculo de todos los problemas sociales. ¿Se entiende? Y el maestro es también así, el maestro es el papá, el maestro es el psicólogo, el maestro es todo eso también. Entonces, querríamos hacer una abogacía fuerte para que el país le ponga mucho foco a la primera infancia, y no es para sacar, por así decirlo, la responsabilidad de los resultados, pero eso también impacta. Eso es importante que se sepa, y ojalá que porque decíamos, en los próximos
5 años van a ingresar 600.000 nuevos niños en primer grado, de los cuales 300.000 por ahí están en riesgo de pobreza o pobreza. Y eso es muy complicado, eso repercute en su logro educativo. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos 5 minutos más, yo le quiero dar 2 minutos y medio a cada uno y les quiero decir que me nombren 3 de las cosas que ustedes deberían inmediatamente asumir el cargo. Nancy, ¿qué 3 cosas? Quiero que me nombre el top 3, los 3 principales temas que vos implementarías una vez que asumas el viceministerio. Bueno, en primer lugar, identificar aquellas instituciones buenas que tienen un clima diferente, que tienen un cuerpo docente con un compromiso diferente y visibilizarlos. Nos inclinamos mucho por mostrar el fracaso en los medios de comunicación. Yo quiero mostrar las escuelas que sí hacen lo que tienen que hacer y tienen un alto compromiso y un sentido de su misión. Entonces, vamos a identificar, de hecho, eso con indicadores. Vamos a mirar qué resultados tienen. Esas escuelas donde hay cómo están los resultados, vamos a cruzar los datos y vamos a visibilizar. Excelente. Eso, primera medida. Me parece excelente. Sí, porque queremos transmitir un mensaje positivo, Germán. Nosotros necesitamos, yo ya dije en todas las entrevistas que nosotros necesitamos inspiración. Necesitamos creer en nosotros mismos. Cuando yo era niña, mi papá me decía, Ivalé la Sheraji. Y yo crecí con eso. Nos decía a todas. Entonces, eso, la confianza que tiene tu papá en vos, pues encima las nenas somos papitis, ¿verdad? Que tengamos docentes que crean en sus estudiantes. O sea, nosotros necesitamos imperiosamente como sociedad construir una visión positiva y una visión de grandeza de nosotros mismos. Bueno, entonces eso, ahí ya me enamoraste, Nancy, decí nomás, me encanta tu idea. Podés inclusive dejar de decir la otra dos porque esa es demasiado buena, pero ojalá que lo hagan, con el don de la comunicación como arte. Y además con el arte metiendo en la escuela como oferta, como alternativa. Las escuelas abiertas 7 días, donde los sábados los niños pueden ir a estudiar violín, guitarra, canto, pintura, danza, teatro. Y donde yo sueño con una escuela que tenga piletas de natación, donde podemos descubrir ganadores olímpicos, por ejemplo, porque el país es grande y nosotros necesitamos romper esa brecha del estudiante de la escuela pública que no tiene las oportunidades que tiene el de la escuela privada. Yo sueño con una escuela pública mejor, igual o más superior, o una escuela pública en donde gente forme fila para inscribir a sus hijos. Y eso es posible. Nos falta mística, construir nuestra autoestima, y eso se puede. O sea, yo tengo fe. Nancy, muchas gracias. Pero, Robert, ¿cuáles serían tus 3 prioridades? Las primeras. Por supuesto, mucho foco en el maestro, el factor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso implica, del lado del Viceministerio de Educación y Ciencias, revolucionar los institutos de formación docente. O sea, que rompamos esa práctica tradicional, incorporemos tecnología y abramos los institutos a la participación de las universidades para elevar sensiblemente el nivel de enseñanza de los maestros. Eso es urgente. Y te voy a decir 2 nomás. Y eso implica un compromiso también de la sociedad. Y una abogacía fuerte de vuelta al maestro. El maestro, en línea con lo que decía la viceministra, necesita recuperar el valor que tiene realmente en la sociedad. El maestro es el actor más importante en el proceso de formación de las futuras generaciones. Nosotros como sociedad conferimos al maestro esa enorme responsabilidad. Y tenemos, y ahí están ustedes también como responsables, toda la sociedad, que el maestro recupere un poco ese valor que tiene. El maestro no tiene que ser ese personaje responsable de todos los males. Él es el actor más importante en el proceso y tiene que ser reconocido por todos. Y no solamente en el discurso, el maestro tiene que recibir algún tipo de beneficios, como en otros países. En otros países el maestro tiene beneficios. El maestro de repente tiene acceso gratuito a todos los espectáculos deportivos No, en Finlandia gana más que los ministros. Algo así, ¿se entiende? Pero no, pero eso es literal. Correcto. Sí. Pero eso es real, así.
En Finlandia, un maestro gana más que los ministros. No haya establecido esas expectativas, por favor. No, pero te digo la importancia que le dan. Por supuesto, pero debemos darle esa importancia que tiene porque con sus luces y sus sombras, ellos son los responsables de formar las futuras generaciones de paraguayos que van a llevar adelante este país o van a ser grandes de vuelta. Como dice Donald Trump. Así mismo es. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Germán. Muchas gracias por venir. Y bueno, el primero, el segundo y el tercer lugar, lo más importante de nuestro país, es la educación. El resto viene desde cuarto hacia abajo. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Breve pausa y volvemos. Bueno, teóricamente el acuerdo con Argentina firmado entre Mauricio Macri y Horacio Cartes sobre el arreglo del anexo C, que es la parte económica del Tratado Yacyretá con Argentina, vence el sábado. Si el sábado el Poder Ejecutivo no promulga la ley aprobada en el Congreso, automáticamente queda promulgada. Si veta, que puede hacerlo, entonces sí volvería a foja cero y Paraguay tendría que volver a negociar un nuevo acuerdo con la Argentina. Hay mucha reacción ciudadana en contra de ese acuerdo, tratando de que el presidente de la República rechace el acuerdo. Y bueno, está en discusión eso, tendremos que esperar hasta el sábado, o si antes del sábado se manifiesta el presidente Cartes para ver qué hace con esa ley aprobada hace poco tiempo, la semana pasada en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre ese tema con el ingeniero Héctor Richer. Es un especialista en el tema, en el sector eléctrico, fue presidente de la ANDE, un conocedor profundo de estas cosas, y también con el ingeniero Victorio Auxilia, que es también experto, fue viceministro, experto del sector eléctrico, y que tienen dos visiones un poco distintas. El ingeniero Richer está a favor de este acuerdo y el ingeniero Auxilia está en contra de este acuerdo. Ingeniero Richer, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Victorio. Buenas noches a la amable teleaudiencia. Ingeniero Auxilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Héctor, y a la teleaudiencia también. Sí. Bueno, le quiero pedir a los dos ingenieros que el lenguaje que ustedes usan todos los días es espectacular, pero entienden ustedes. Que usemos un lenguaje un poco más sencillo para que entienda el común de la gente, ¿verdad? Y podamos tener una audiencia que presta atención y atienda lo que... ¿Por qué es positivo el acuerdo, ingeniero Richer? ¿Por qué es positivo este acuerdo con la Argentina? Tomando en cuenta los resultados que se han publicado, que profusamente el equipo negociador de Yacyretá, encabezado por el ingeniero Ángel Recalde, hace un año están difundiendo por distintos medios, instituciones, por varios lados, qué es lo que se consiguió con este acuerdo. Y tomando en base eso, lo que está publicado, lo que se conoce, porque la mayoría de nosotros no hemos estado en la mesa de negociaciones, no accedimos a las bases de la negociación. Por ese motivo, tomando en cuenta estos resultados y partiendo que son de gente con suficiente conocimiento del tema y de una integridad profesional reconocida por todo el sector eléctrico del país, es que me permito, y también hablando en nombre del Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico al cual pertenezco, opinar de que el resultado de estas negociaciones es beneficioso para el Paraguay. ¿Por qué razón? En primer lugar, ¿qué es lo que se consigue con esto? La situación económica financiera de la entidad está un desastre desde hace tiempo. Está desordenada, desequilibrada. La entidad Yacyretá le debe a un montón de instituciones le deben de la entidad Yacyretá, y entonces hay una imposibilidad enorme de cómo pagar todas esas cuentas. Para que tengan una idea, Yacyretá le debe al gobierno argentino, le debe a acreedores internacionales, le debe a la ANDE y a Aguas y Energía por resarcimientos de supervisión que debe cobrar la ANDE y a Energía, le debe por utilidades del capital, le debe al Paraguay y a la Argentina por compensación por territorio inundado, y a su vez le deben a Yacyretá por falta de pago de energía, por distintos factores. Eso hace que hoy en día la deuda de la entidad Yacyretá con el gobierno argentino esté en el orden de los 17.000 millones de dólares. Y a su vez, Yacyretá le debe a todo el resto
por los elementos que había citado, por los factores, cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo pagar eso si no tiene una tarifa suficiente? Tiene una tarifa que se está aplicando provisoriamente desde el año 92 por una reversal que fue rechazada por el gobierno paraguayo, pero por los términos de la nota reversal eso está en aplicación. Entonces, de alguna manera, eso hizo de que todo esté desordenado y eso hay que ordenarlo. Y es así que el resultado de este acuerdo, en primer lugar, lo que hace es restablecer el equilibrio económico-financiero de la entidad. ¿Cómo eso se consiguió? De la deuda que Yacyretá tiene con el gobierno argentino, que está en orden de los 17.000 millones de dólares, esa deuda se eliminaron los intereses del orden de 10.000 millones de dólares, se descontaron además cerca de 2.500 millones de dólares que las empresas consumidoras argentinas habían sacado de Yacyretá, se descontaron cerca de 500 millones de dólares que Yacyretá había hecho obras a cuenta del gobierno argentino, pero todo bien documentado, y finalmente resta 4.000 millones de dólares. Entonces, esa es la deuda después de la negociación que quedaría, y finalmente, ¿cómo se pagará esa deuda? Se pagará en un plazo de 30 años sin intereses, siendo 10 años de gracia. Entonces, es una reducción sustancial de la deuda en primer lugar y una forma muy buena para pagar. Ese es un primer punto porque de una buena negociación sobre la deuda. En segundo lugar está el tema de la compensación por territorio inundado. Resulta que el embalse de Yacyretá inundó gran parte del territorio paraguayo y argentino, pero más el territorio paraguayo. 80% territorio paraguayo y 20% territorio argentino. Por eso debería pagarle Yacyretá al Paraguay y a la Argentina, cosa que hasta hoy jamás se ha pagado. ¿Por qué? Porque faltaba definir en algún lugar que era 80 y 20% la proporción y además establecer los números que finalmente dieran un número cuánto eso significa en dinero. Finalmente el resultado dice de que Paraguay a partir del 2018 debería comenzar a recibir anualmente 68 millones de dólares. Y hacia atrás hay una deuda acumulada por el mismo concepto del orden de 940 millones de dólares hasta el 2015, cuando cerraron, sumándoles más el 16 y 17. Entonces, esa deuda es la que de alguna manera se va a pagar en forma diferida en 10 cuotas a partir del año 2023. Ese es otro elemento, pero que de alguna manera Paraguay entonces ahora tiene un número bien definido, cuánto le corresponde y cuándo va a comenzar a cobrar. El otro tema es la compensación por cesión de energía. Hasta ahora el Paraguay estaba recibiendo por año, que es lo único que estaba cobrando realmente, en torno de 65, 67 millones de dólares anuales, y se consiguió con la negociación un aumento del 20% en la compensación. O sea, Paraguay a partir de ahora va a comenzar a cobrar 80 millones de dólares. Entonces hay como 13, 14, 15 millones de dólares más que el Paraguay va a pasar a recibir como resultado de la negociación. Por otro lado, la ANDE, que debería haber integrado un capital de 50 millones de dólares para cumplir con el Tratado de Itaipú, apenas ha aportado una parte ínfima de ese total, tenía una deuda creciente por el préstamo que había tomado, y eso había que de alguna manera cancelar esa deuda, integrar finalmente el capital, con lo cual la ANDE entonces pasaría a recibir lo que se llama una utilidad por el capital, que a partir de ahora, una vez saneada esa parte, la ANDE pasa a recibir por año 17 millones de dólares. Y además de eso, la ANDE también, que no estaba recibiendo, recibiría el resarcimiento por las cargas de administración, otros 5 millones de dólares. En otras palabras, si el Paraguay, el resultado de todo esto hace que el Paraguay, que hoy en día estaba recibiendo de Yacyretá a duras penas, del gobierno argentino, que le paga al paraguayo por cesión de energía, en torno de 65 millones de dólares anuales, ahora el Paraguay va a pasar a recibir anualmente en el orden de 170 millones de dólares por los próximos 5 años. Eso sí que significa que vamos a estar hablando que el nuevo gobierno
puede contar en forma segura por la forma que esto está. Si se cumplen todos los preceptos estipulados, va a disponer entre 900 y 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años para invertirlo en lo que quiera, o en educación, salud, infraestructura. Si no fuese así, estaría por los 300 a duras penas. Con esto realmente se incrementa sustancialmente. O sea, esa es un primer resultado con números de lo que significa esta negociación. A partir del año 2023, cuando empieza a pagarse la compensación diferida por territorio inundado, el Paraguay estaría recibiendo en torno de 250 millones de dólares anuales. Y si por los números que se mostraron, si se toma un periodo de 20 años, en las condiciones actuales, el Paraguay estaría recibiendo en todo este periodo de 20 años, en torno a 900 millones de dólares. En cambio, si se aplica las nuevas reversales, lo que el Paraguay estaría recibiendo en torno de 3.300 millones de dólares en estos 20 años. O sea que la diferencia es sustancial. O sea que hay números muy claros que indican este resultado. Claro, esto también hace que finalmente pueda ser definidos todos estos elementos. Estos son componentes de la tarifa de Yacyretá. Ahora sí puede definirse una nueva tarifa en base a que ahora se conocen estos números. Ingeniero Cilia, ¿por qué es malo el acuerdo de Yacyretá? Bueno, en realidad ya lo definió bastante bien el ingeniero Richter en las bondades que tiene el acuerdo, diríamos así, ¿no? Es decir, estamos hablando de que existen aspectos positivos, que están muy bien definidos en cuanto a números, ¿no? Y a beneficios. No obstante, existen problemas, inclusive esas cuestiones que fueron colocadas en el acuerdo, que no están claras. Y eso proviene, diríamos así, de problemas históricos que tiene Yacyretá en cuanto a su administración, a la desprolijidad administrativa que tiene Yacyretá. Por lo tanto, las bases del acuerdo son oscuras, no son transparentes. Y voy a tomar 2 ejemplos de lo que colocó el ingeniero Richter, que es el caso de la deuda, ¿no? Es cierto, los 17.000 millones de dólares son construidos desde el punto de vista contable con aportes que no quedaron muy claros en los decretos del 79 y del 86 que los definieron, puesto que definieron el aporte más 6% de intereses, más corrección monetaria de lo que Argentina estaba aportando, ¿no? Entonces se generó allí realmente diríamos así, una deuda de la entidad binacional que, si bien está auditada contablemente, no está auditada de manera clara en cuanto a costos, en qué se gastó y si esos costos realmente fueron los más eficientes. Lo que está ocurriendo hoy en Argentina apunta a que los dineros que se aplicaron en Yacyretá tienen problemas, por ejemplo, de manejo, de probidad administrativa. Hay denuncias de corrupción. Todo el mundo sabe que el exdirector ejecutivo de Yacyretá, argentino, está prófugo ahora, está con una demanda. No, tiene orden de captura. Así es. Y su abogado dijo que no se va a presentar. Bueno, y no es el único. Es decir, hay empresarios del sector privado que también están, diríamos así, con el mismo problema. Es decir, eso demuestra de que Yacyretá se administró mal. Y no solamente del lado argentino, ciertamente del lado paraguayo, puesto que es una entidad binacional. Entonces, es necesario conocer, para poder sentar las bases de un acuerdo, conocer en qué se gastó, cuánto realmente se gastó y si el gasto realmente corresponde pagarlo, ¿sí? Argentina ya ha retirado algo así como 95% de 350.000 gigavatios hora. Yo sé que no te gustan tanto los números. Lo que pasa es que la gente no va a entender nomás. De cualquier manera, para que se entienda, ha retirado algo así como a valores de la tarifa de $41 el megavatio hora, 13.500 millones de dólares. Es decir, Argentina retiró de la caja llamada Yacyretá 13.500 millones de dólares hasta hoy día. En realidad hasta el año 2017, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces queremos saber
Es decir, no es que Argentina con sus aportes los ha perdido, ¿no? Miren, ha aportado algo y ha retirado 13.500 millones de dólares en concepto de energía, ¿no? Entonces nos gustaría saber exactamente qué está debiendo la entidad binacional y si esos números realmente son los correctos. Levanta mucha suspicacia, mucha inquietud, duda, las denuncias de corrupción que existen del otro lado, justamente, ¿no?, cuando se gastaron los últimos dineros correspondientes al programa de terminación de Yacyretá. Se gastaron 4.000 millones de dólares entre los años 2004 y 2011 para elevar la cota de 76 a 83 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, y para poder entonces producir 8.500 gigavatios hora adicionales y que Yacyretá produzca la cantidad de energía para la cual fue proyectada en las condiciones actuales, ¿no? Está ese problema. Está el otro problema que significa el de tirar la cuenta, es decir, el pago para los próximos 10 años. Y de ahí otros 20 años, como bien estaba explicando el ingeniero Richard. En este momento, la ANDE casi no retira energía de Yacyretá. Creo que está en el de 2%, 1%, es decir, casi no retira energía de Yacyretá. Es decir, que si hoy día se pagase, es decir, la deuda, diríamos así, si se aceptase esa nota reversal, si hoy día se pagara, si comenzáramos a pagar hoy, Argentina estaría pagando la mayor parte de esa deuda. Ahora, como nuestra demanda de energía eléctrica es creciente, todo indica que la ANDE va a comprar cada vez más energía de Itaipú y de Yacyretá. ¿Qué significa eso? Que dentro de 10 años, 15 años o 20 años, ¿verdad?, la ANDE va a estar comprando, va a estar retirando más energía de Yacyretá y por lo tanto el consumidor paraguayo en ese momento va a estar pagando la deuda. Es decir, no sabemos exactamente cuánto habría que hacer los números, ¿no?, pero va a estar pagando más, diríamos así. ¿Por qué? Porque se está postergando el pago de esa deuda. Si se hubiese pagado de manera inmediata, claro que hay motivos para ello, en cuanto a financiamiento de obras, ¿no?, hay motivos para ello, pero si se pagara en este momento, entonces se tendría una situación diferente. Los argentinos estarían pagando más de la deuda que nosotros por este motivo. Ahora, hay otros problemas que no están en la agenda y que nunca estuvieron en la agenda de negociación ni de Paraguay y menos aún en la agenda de negociación de Argentina en el año 2014 y que provienen posiblemente de un problema nuestro, ¿no? Voy a explicarme. En este momento estamos todos discutiendo la revisión del anexo C de Itaipú año 2023. Nos estamos preparando de alguna manera para esa revisión del anexo C de Itaipú. ¿Cuándo escuchamos la preparación para la revisión del anexo C en el año 2014? Siempre se supo que a partir del marzo del 2014 teníamos que sentarnos a negociar con los argentinos los temas del anexo C. Ningún gobierno anterior al año 2014 se dedicó a pensar, reflexionar y llamar a debate sobre lo que se iba a negociar en Yacyretá en el año 2014. No nos preparamos para eso. En Paraguay no nos preparamos y hay cuestiones... Sí. Tenemos que hacer una pausa, Sí. lastimosamente, Sí. pero te quiero dejar picando algo, voy a ser abogado del diablo. ¿Cuánto vale Yacyretá hoy? Si yo te digo, te llamo y te digo, ingeniero, auxilia a construirme Yacyretá. ¿A cuánto costaría construir Yacyretá? Sí, hoy yo te llamo y te digo, construirme Yacyretá. Y posiblemente unos 10.000 millones de dólares como mínimo. ¿Así nomás? Sí. Es decir, para construir, estamos hablando, calculando $3.000 el kilovatio, para dar un valor así, daría unos, 10.000 millones de dólares. Ese es el costo de capital, es decir, la inversión para construir, no lo que vale Yacyretá. Bueno, ¿y cuánto vale? Bueno, el tema es que con la producción de 20.000 gigavatios hora por año, a una tarifa de 40, daría 800 millones de dólares por año de ingresos tendría Yacyretá. Y si calculás eso en
en 50 años puede estar llegando entonces a algo así como 40 mil millones de dólares. Otra es ecuación decir, que te hago. de flujo de caja atender la ecuación que quiero hacer de ingeniero. Sí. Los 2.000 millones de dólares que en teoría pagaría Paraguay, porque son 4.000 entre los dos, son 2.000 por parte. No. No sabemos exactamente cuánto va a pagar. Bueno, pero del uso sí, pero teóricamente, contablemente somos el dueño de la mitad, así que en teoría 2.000 nos sacarían a nosotros. No, no es así. Podemos hablarlo después, pero no es así. Bueno, pero supongamos que sea así. El común de la gente entiende así, ¿verdad? Una sociedad entre los dos, 50%, 4.000 es nuestro. Pero si nosotros descontamos los intereses de esa deuda a 30 años, yo estuve haciendo un cálculo muy somero, sale más o menos 600 millones de dólares. O sea, hoy vos tenés 600 millones de dólares, ponés en una cuenta de ahorro a un interés de 5% y pagás tu parte de 2.000 millones. Entonces, si Yacyretá vale lo que me acabaste de decir que vale, y nosotros tenemos que pagar a hoy, no tenemos más los 500, 600 millones, pero hoy ponemos 600 millones en el banco y no olvidamos esa deuda. Entonces, esa diferencia no es una ganancia para Paraguay. No, desde luego. Pero a la vuelta de la pausa. Desde luego, claro. Lastimosamente tenemos que hacer una sin ningún pausa, problema, ingeniero. ¿no? A la vuelta de la pausa, estoy haciendo nomás un cálculo que cualquiera se haría. ¿Cuánto vale hoy Yacyretá? Dividido 2, eso es lo que es para nuestro. ¿Y cuánto cuesta pagar esa deuda que se renegoció ahora, que estamos más o menos en 4.000 millones, que son 2.600 millones de dólares, quitándole los intereses? O sea, si Paraguay hoy pone en el banco 600 millones de dólares, los intereses pagarán nuestra parte del pago. O sea, 600 lo que es para nosotros a hoy, esa deuda que teóricamente se reconoció. A partir de ahí, la diferencia entre lo que cuesta o lo que vale hoy en día y ese 600 millones de dólares, algo ganamos, según lo que están diciendo acá los ingenieros. Pausa y volvemos. Bueno, ingeniero, ahora sí te doy la palabra. No, perdón. El ingeniero Héctor Richter me quería decir que estaba equivocado en mi cálculo. Así es. En primer lugar, partiste de la base, Germán, de que la deuda de 4.000 millones de dólares de Yacyretá, 50% es de Paraguay y 50% Argentina. No es cierto. La deuda es exclusivamente de la entidad binacional Yacyretá. El Paraguay jamás asumió ninguna deuda de la entidad binacional. ¿Pero quién es el dueño de Yacyretá? Yacyretá tiene dos altas partes que la constituyeron con dos socios que son Ande y Agua y Energía. Crearon una entidad binacional con capacidad jurídica, administrativa y financiera. Entonces es lo mismo. No es. El ente que debe no es, pero, es 50% paraguayo. Si vos y yo tenemos una sociedad y pedimos prestado $100.000 para construir un negocio. Debe la empresa. Debe la empresa. Yacyretá. Pero de última forma voy yo dueño de esa. Entonces Ande y Electrobras. Y es lo mismo, Ande y Electrobras, no importa quién sea. Agua y Energía. Pero es el país. No es el país. Ande es el país. Jurídicamente, de ninguna parte de la contabilidad nacional, Germán. Pero yo no me refiero a eso. Entonces, pero fíjate el ejemplo que diste, que si Paraguay va y consigue 2.000 millones de dólares y en vez de aplicarlo para eso y gana 600.000, el peor negocio. Paraguay, ¿por qué se va a endeudar aparte si Paraguay no tiene por qué comprometer su capacidad de crédito? Si no tiene sentido. Entonces, es la entidad. ¿Y cómo se va a pagar? Y los 4.000 millones es sin intereses, no tiene interés. Entonces, ¿cómo se paga eso? Se va a pagar con los ingresos que la entidad binacional Yacyretá recibe por la venta de su energía. Con eso se va a pagar. Pero esos ingresos que se paga, Paraguay deja de percibir. ¿Por qué? ¿Por qué va a percibir? Porque en vez de pagar... No, es al contrario. Mediante que la venta de la energía de Yacyretá a Ande y a Agua y Energía, Yacyretá va a poder pagarle al Paraguay por compensación por territorio inundado, utilidad de capital a la Ande, resarcimiento, compensación por energía y pagar las inversiones que se van a realizar. Algo que justamente tiene que ver con lo que el doctor Auxilia estuvo mencionando, que él quiere saber por qué razón se difieren la compensación dentro de 10 años. Y eso nos está poco explicado, que lo que se hace es conseguir caja
durante 5 años del orden de 600 millones de dólares para poder tener recursos para construir Añacuá y las 3 primeras máquinas de Yacyretá. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos de ambos países requieren de esa energía para alrededor del año 2025, 2026. El Paraguay también. Eso es una historia que está muy poco contada y va a mostrar en serios problemas si eso no se toma en serio. Entonces, en ese momento, no es que hoy se construye y mañana comienza a generar. Lleva 5 o 6 años la construcción. Va a tardar su tiempo. Entonces, los gobiernos decidieron no endeudarse con préstamos de tercero y pagar intereses por la construcción de Añacuá y la ampliación de Yacyretá y generar recursos genuinos, recursos propios con el central. Ese es el motivo, Vittorio, por el cual se difieren. Entonces, un acuerdo, esto diferimos, hacemos caja, pagamos y va. Y finalmente termina esto en una tarifa promedio, media, de largo plazo, en torno de 32, 35 dólares el megavatio hora. Hoy en día la tarifa Yacyretá está en alrededor de 41. Bajaría la tarifa, con este arreglo baja la tarifa de Yacyretá. ¿Por qué Andes no toma más energía? Son cuestiones de carácter operativo, tiene su sistema partido en 2, algo que tiene que arreglarlo una vez que entre la nueva línea de 500 kV. Es un problema eléctrico muy complejo que no viene al caso perder ahora tiempo con eso, pero que en algún momento la ANDE va a tomar más energía Yacyretá. Y no es verdad, es equivocado el concepto de que ahora, si la Argentina toma ahora Paraguay, después Paraguay para más caro, no. Hay una tarifa media que se aplica, está muy bien ecuacionada, cuál será justamente los compromisos Yacyretá a lo largo de los 30 años que están previstos. Entonces, eso quería aclararte que es el motivo por el cual se está difiriendo. Hay una reducción de la tarifa y es equivocado el concepto que Paraguay se va a endeudar. La deuda no es de Paraguay, es de la entidad. Y de la forma que está establecido el tratado originalmente y ahora, el Paraguay conserva su derecho al 50% de la energía que pueda ser generada en la entidad. Y la deuda se pagará siempre en proporción a aquel que más consuma, más va a pagar. Entonces, no es cierto, el Paraguay no se endeuda por el 50%, eso es totalmente falso. O sea, si la deuda no existía, no cambiaba nada para Paraguay. Si la deuda no existía, ¿en qué sentido? Es decir, no existía, habría que fijar una tarifa para que en base a la misma sea suficiente para pagar las regalías. Pero esa tarifa, si era menos, le iba a beneficiar a Argentina. También al Paraguay, si Paraguay sí, también pero Paraguay retira el 5%. Y no puede retirar más, y claro, es decir, bueno, pero la realidad fáctica es 5. Es que hay una deuda que existe, entonces ese es el tema, es decir, no se puede desconocer. Bueno, hay una obra. Deuda es la que hay gente que cuestiona, ingeniero, que no tenía que haber estado. Es una opinión, pero una cosa, es cierto lo que dice Victorio, que hubo a lo largo de tantos años una desprolijidad muy grande en Yacyretá, que hizo que realmente las cosas se vean medio raras. Pero no es que los negociadores partieron de cualquier información, los negociadores partieron de las informaciones contables, auditadas y aprobadas por el directorio y por el consejo de la entidad. No son números inventados. Ahora, es cierto también lo que él dice, tal vez sería muy bueno que se pudiera investigar cada uno de los números, cómo es que esto cierra. Pero justamente este mismo problema fue el que hace 20 años no se pudo cerrar un acuerdo similar, hace 10 años tampoco y ahora nuevamente. Si esto nuevamente ahora se dice no aprobamos la deuda hasta revisar cada numerito, ¿cuál es esa consecuencia? Con la crisis de la Argentina política que hay, con todos los problemas que tiene, entre sentarnos a negociar, investigar y compañía, mínimo se va a pasar otros 5 años hasta que haya condiciones de volver a hacer una buena negociación. ¿Y qué perdemos en estos 5 años? Perdemos los ingresos estos de $1.000 millones que están previstos de ingresar si esto se implementa a partir de ahora. Ese es el costo de oportunidad. Tenemos un minuto. El gran problema. ¿Se pierden esos $1.000 millones? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque se podría renegociar y habría pero en estos 5 años, pregunto. Evidentemente, si no hay acuerdo, no es que se perderían, ¿no? Se postergarían, ¿no? Hasta una nueva negociación. Ahora, pues no existe el dinero hoy día para pagar eso, ¿no? Es cierto lo que dice el ingeniero Richard. Ahora, el problema es de qué deuda estamos hablando, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente de que realmente son esos $4.000 millones o los 600 a valor presente neto, ¿no? Más aún
cuando, repito, ¿no?, todas las denuncias de corrupción que existen en Argentina hoy relacionados con Yacyretá en particular, ¿verdad?, generan suspicacias, genera sospecha de que se haya gastado mal el dinero, ¿no? Posiblemente este sea el momento en el que Argentina y Paraguay nos podemos poner de acuerdo para auditar realmente los gastos que se hicieron en Yacyretá. Y está la parte de la agenda que quedó oculta, que no se habló y que no se dijo y que es esencial. Y me gustaría colocar eso, Pero Germán. tenemos 30 puntos. segundos. Y en 30 segundos te voy a colocar Lastimosamente. los problemas técnicos. Yacyretá tiene problemas técnicos de diseño y esos problemas se agravaron con la operación durante varios años que no se trabajó con la cota de diseño que fue 83 metros, ¿no? Entonces, esos problemas técnicos tenemos que hacer el seguimiento como paraguayos. Nosotros no intervenimos en ningún momento, ni como universidad, ni como profesionales paraguayos, en los estudios que se hicieron de la situación de las 20 turbinas generadoras de Yacyretá. Entonces es necesario que hagamos y participemos de una auditoría técnica de esas turbinas, ¿no? Y la otra cuestión que quedó debajo de la alfombra es el caso de la demanda por 290 millones de dólares de Eridei UT, Bueno, que es una cuestión que hoy día serían 700 millones de dólares y que nadie habló en ningún momento. Te agradezco mucho, ingeniero. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Muchas gracias, ingeniero Richard. A las órdenes, Germán. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en 8 días más.